Buenas, hoy nos metemos de lleno en un análisis fascinante, el siglo de oro y la auténtica revolución del básquetbol chileno. Vamos a reconstruir un periodo verdaderamente dramático, enfocándonos en ese punto de inflexión exacto que redefinió por completo el deporte entre 1941 y 1942, y lo haremos yendo directamente a las fuentes históricas originales para revivir una época llena de rivalidades intensas, tácticas rompedoras y, sobre todo, muchísima ambición. A ver, pensadlo un momento, porque esta pregunta lo cambió absolutamente todo a principios de los años 40. Todo el mundo daba por sentado que la capital iba a seguir arrasando en los torneos, era lo normal, pero de repente la brújula del éxito giró por completo y el básquetbol nacional sufrió una sacudida sin precedentes. Sección 1. El despertar de las provincias y el Nacional de Linares. Nuestra historia arranca en 1941, el año de la gran sorpresa que rompió todos los esquemas del campeonato. Imaginad el ambiente por un momento, multitudes alucinantes de entre 1.500 y 2.000 personas reuniéndose noche tras noche para ver el torneo. Y ahí, de la nada, el equipo de Iquique emergió como la nueva gran potencia de fuera de la capital. Estos chicos trajeron una técnica deslumbrante directamente desde los pueblos salitreros del norte y literalmente conquistaron el campeonato. Ojo, no ganaron solo por fuerza o por echarle ganas, mostraron un juego súper técnico, sobrio y sin fisuras que dejó a los expertos de la época con la boca abierta. O sea, el contraste en ese momento era brutal. Santiago, que siempre había sido el rey indiscutible y el centro del deporte chileno, de repente se veía destronado. ¿Y por quiénes? Pues por la superioridad táctica y la garra implacable de las provincias, representadas a la perfección por ese equipazo de Iquique y por los durísimos mineros del cobre de Sehuen. Se estaba gestando un verdadero terremoto en las canchas, sin ninguna duda. Pasamos a la sección 2. El desafío de 1942 rumbo al suramericano. Porque claro, con estas réplicas sacudiendo el panorama nacional, se acercaba un reto internacional gigantesco que requería actuar ya. Con el Campeonato Sudamericano de 1942 a la vuelta de la esquina y para colmo jugándose en Santiago, la federación sabía perfectamente que no había margen para el error. Tenían que dejarse de rivalidades regionales y unir a todas estas facciones en un solo bloque. Aquí podemos ver a estos jugadores que venían del norte salitrero, de la capital y del centro minero, por fin reunidos y defendiendo la misma camiseta. Y aquí entramos en la sección 3, el famosísimo método Barra-Ponce. Para lograr esta unidad tan crucial, los dirigentes tomaron una decisión súper audaz que iba a chocar con todas las tradiciones conocidas hasta la fecha. Fijaos en esto, porque ficharon al entrenador mexicano Alfonso Barra Ponce y la que montó fue Chisca. Impuso un régimen estrictísimo y totalmente inédito, una concentración de 3 meses. Durante todo ese tiempo, los 14 jugadores seleccionados prácticamente vivieron como monjes, aislados de todo, sacrificándose al máximo para ganar resistencia física y, sobre todo, para interiorizar una disciplina táctica de hierro. Pero, sinceramente, lo más fascinante es ver a los jugadores arrimolinados alrededor de ese tablero en miniatura. Es la prueba visual de un cambio histórico. Representa el salto literal de ese básquetbol de calle, de puro instinto, a un juego táctico, pensado y de estrategia colectiva. Era la primera vez en la historia que un equipo chileno saltaba a la cancha con las jugadas ensayadas de antemano. Un salto enorme. Sección 4. Estrellas en la cancha. El torneo de 1942. Llegaba el momento de la verdad, la hora de pisar el parqué del Estadio Chile en marzo de aquel año. En la cancha, los aficionados pudieron ver cómo cobraban vida unas figuras espectaculares. Por un lado, tenías a talentos multideportivos de provincia como Mario Bontá, que ejercía de capitán y líder nato, y por el otro, a los veteranos pilares defensivos de Santiago, como Rafael Salamovich, sosteniendo al equipo. Era una mezcla alucinante de juventud norteña y experiencia de la capital, trabajando codo con codo para hacer funcionar esa nueva táctica. Ahora, si hablamos de brillantez individual pura y dura, tenemos que hablar de Renato Castro. Lo de este jugador fue de otro planeta. Estableció un récord sudamericano absolutamente increíble al encestar 48 de 50 tiros libres. Vamos, una exhibición de precisión absoluta que dejó a todo el continente maravillado y que quedó grabada a fuego en la historia del torneo. Y el ambiente, madre mía, el ambiente era pura electricidad. Hasta 7.000 almas abarrotando el pabellón cada noche, creando un telón de fondo vibrante. La gente estaba tan entregada que hasta bromeaban con los rivales. Hay una anécdota buenísima. La estrella defensiva de Uruguay, Vitureira, tenía un tic nervioso bastante evidente en las cejas. Pues bien, a alguien del público no se le ocurrió otra cosa que gritarle: «¡Hola, aviso luminoso!». Es que refleja a la perfección la picardía y la efervescencia que se vivía en las gradas. Bueno,
Llegamos a la sección final, la realidad del básquetbol sudamericano. Porque más allá del ruido ensordecedor y la pasión de las gradas, la prensa deportiva de la época tenía una visión bastante más fría y analítica de lo que estaba pasando. Si echamos un vistazo a la evolución técnica a lo largo de estos torneos sudamericanos, descubrimos algo súper curioso. A pesar del entusiasmo desbordante de la gente, el nivel técnico general en todo el continente llevaba extrañamente estancado desde 1937. Es un análisis que te hace pensar porque demuestra que la evolución táctica, lamentablemente, no siempre lograba seguir el mismo ritmo acelerado que el fervor de los aficionados. El veredicto final que sacamos de las crónicas es crítico, pero interesantísimo. Básicamente, el torneo de 1942 fue un éxito tremendo de público, pasión y simpatía, pero a la hora de la verdad le faltó esa calidad técnica de alto nivel que le pides a un escaparate internacional. La prensa de la época fue lapidaria y lo resumió en una frase espectacular: harta simpatía, escasa calidad. Para cerrar este recorrido por las bases de aquel ciclo apasionante entre 1941 y 1942, os dejo una pregunta para reflexionar. Visto con perspectiva, ¿fue realmente el desempeño de estos pioneros el techo de una generación irrepetible? ¿O fue simplemente el sacrificio valiente y necesario para modernizar nuestro deporte de cara al futuro? Es una de esas dudas que te invitan a seguir rascando en la historia, demostrando que en el baloncesto cada final marca siempre el inicio de una nueva jugada.